Vamos a empezar presentando al expositor de esta tarde. Es el doctor Francisco Alejandro Alonso Pesado. Voy a iniciar diciendo algunos de los grados que tiene y de sus actividades profesionales. Cuenta con el grado de maestro en economía, especialista en producción animal, licenciado en medicina veterinaria y zootecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo definitivo en la Facultad de Medicinas Veterinarias y Zootecnia de la UNAM, impartiendo clases de licenciatura por 43 años y en posgrado 42 años. Es autor de 2 libros y coautor de 20 otros libros. Asesor de 90 tesis de licenciatura y maestría. Autor de 180 artículos en revistas científicas, con comité editorial, en revistas de difusión, en revistas científicas sin comité editorial. Autor de 140 artículos para memorias en congresos, reuniones, mesas redondas en la Cámara de Diputados, comisiones del PRD, a nivel nacional e internacional. Impartición de 215 conferencias magistrales, científicas y de difusión en el país y en el extranjero. También es ganador del premio al mejor docente del área de zootecnia, evaluado por los alumnos de licenciaturas. Y en la iglesia, sus actividades han sido docentes principalmente y también en el seminario. Es anciano de la iglesia, se fue ordenado en la iglesia San Pablo en Metepec, Estado de México. Es actualmente anciano de la iglesia en Berit, en Coyoacán, Ciudad de México. Por 12 años ha impartido el curso de catecúmenos en la iglesia Berit y también es profesor del Seminario Teológico Reformado de México desde el ciclo escolar 2016-1 hasta el ciclo escolar 2018-2. Tiene los cursos de nivel 1 y 3 de FLET, que es la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos de México. Sin más presentación que esta breve semblanza, le damos la bienvenida al hermano Francisco Alonso. Bienvenido, hermano. Adelante, gracias. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Saulo. Y me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes. Le doy gracias al Señor por estas palabras que voy a indicar, esta conferencia que voy a decir, con el objeto de pues aclarar un poco sobre algunos temas que son muy importantes. Y saludo a todos, trataré de ser lo más conciso posible y lo más claro posible para que se entienda esta exposición. El título de la exposición son las causas que condujeron a el movimiento de reforma. Son muchas las causas que se dieron a través de varios siglos, de muchos siglos, que van a conducir a este movimiento de reforma en el siglo XVI, en 1521. Hay causas de índole político, hay causas de índole económico, hay causas de índole social, hay causas de índole cultural, pero también hay causas que tienen que ver con el dogma de la Iglesia. Voy a definir de manera muy concreta el término de dogma. Por favor, que se entienda que es muy concreto esta definición, porque nos podíamos pasar no una hora, sino
horas hablando sobre el dogma. Pero en términos generales, un dogma es el conjunto de doctrinas, el cuerpo de doctrinas interrelacionadas entre ellas y que finalmente van a dar una unidad doctrinal a esa iglesia. Aquí es muy importante indicar que este conjunto de doctrinas interrelacionadas, este conjunto de doctrinas que van a dar un cuerpo doctrinal integrado, podríamos decir una teología sistemática, es verdadera esta teología sistemática y este conjunto de doctrinas interrelacionadas que forman un cuerpo doctrinal en la Iglesia Cristiana Reformada. Esto es muy importante que lo entendamos. Voy a circunscribir mi exposición en el sentido de agrupar 4 categorías que son causas que van a desembocar en el movimiento de reforma, no sin antes aclarar que hay movimientos muy anteriores a aquel movimiento que se desarrolla en 1521 y también ya desde la Edad Media, en la iglesia de la Edad Media, se llega a presentar toda una serie de inconformidades por parte de cristianos fieles, sinceros, y de los enormes errores errores y distorsiones que se dan a las doctrinas de la iglesia cristiana. En el dogma de la iglesia puedo hablar del concepto de la iglesia, del concepto de la salvación, del concepto de el perdón de pecados y del concepto de los sacramentos. Voy a iniciar con el concepto de la iglesia. Y para iniciar sobre el concepto de la iglesia, nos vamos a remontar a aquella iglesia apostólica, aquella iglesia del Nuevo Testamento, aquella iglesia primitiva. Esta iglesia primitiva, esta iglesia nuevo testamentaria, es una iglesia que tiene por característica una organización simple. Además, de acuerdo a el libro de Hechos, capítulo 2, en este capítulo 2 de Hechos, algunos eruditos nos dicen que oficialmente la iglesia cristiana nace en el Pentecostés. Recalco oficialmente, porque sabemos que la iglesia tiene sus orígenes desde mucho tiempo atrás. Podemos decir que la iglesia tiene sus orígenes con la creación del hombre en el paraíso. Pero en el Pentecostés es el momento histórico en el que se cumple la promesa pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en el sentido de que esta iglesia primitiva va a tener el poder del Espíritu Santo y además esta iglesia primitiva va a la promesa cumplirse precisamente en el Pentecostés, donde esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento del Espíritu Santo para la iglesia, se da precisamente en Pentecostés.
Otra de las características de esta iglesia cristiana es un sentido, un énfasis muy fuerte en la hermandad entre los cristianos. Todas las cosas eran cosas compartidas, no solamente materiales. Había muy fuertes lazos de unión. Además, las características de esta iglesia primitiva era que tenían un muy fuerte testimonio, fuertísimo el testimonio. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y además la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las características de esta iglesia es una iglesia que tiene la enorme esperanza y convicción y fe del retorno glorioso, del retorno triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en Colosenses este ánimo de la iglesia por este retorno, por esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver que hay preocupación por parte del pueblo de Dios en ese momento. También la iglesia primitiva es una iglesia que afirma, es una iglesia que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Al transcurrir el tiempo, en el siglo II y en el siglo III, se empiezan a manifestar algunos cambios en el dogma con respecto a la iglesia y con respecto a que esta iglesia ya va a ser una iglesia que debe de ser una institución. Y también se empieza a decir que los obispos son agentes del Espíritu Santo y que la voz del obispo debe ser escuchada. Este principio va a conducir posteriormente a el empoderamiento de los obispos, para que lleguemos a la iglesia de la Edad Media y posterior a esta Edad Media, antes de la Reforma. Y es una iglesia con una superestructura organizacional, con altísima jerarquía, donde el Papa ocupa en jerarquía la cabeza de esta iglesia. Y se llega a decir de manera totalmente equivocada que la iglesia es una iglesia que tiene como cabeza al Papa y no a nuestro Señor Jesucristo. En términos generales hemos contrastado la iglesia primitiva con esta iglesia de la Edad Media y antes de la Reforma, con esta superestructura, con esta jerarquización y con un poder absoluto del Papa en cuanto a esta organización eclesiástica. Ahora vamos a hablar sobre un elemento muy importante que tiene que ver, que es el concepto de la salvación. Y también voy a hacer un contraste entre el concepto de la salvación en la iglesia primitiva con el concepto de salvación en la iglesia de la Edad Media. El concepto de salvación para la iglesia primitiva, para la iglesia apostólica, es, en primer lugar, aquella persona que tiene fe en el Señor, que está cierto que el Señor es su Salvador, que hay una convicción plena de que Jesús es su Salvador.
Un cristiano de aquella época estaba convencido, tenía una fe de que nuestro Señor Jesucristo era su Salvador y también es un Cristo donde ha pagado todo lo que era necesario para tener esta salvación. La salvación para aquella iglesia cristiana primitiva tenía que ver que la persona que creía en Cristo necesitaba reconocer sus pecados, arrepentirse de estos pecados. Este arrepentimiento debería de ser sincero y además pedir perdón directamente a Dios para que Dios le perdonara de estos pecados y así tener la salvación. Estamos hablando de una salvación por gracia. Estamos hablando de un favor inmerecido. Para que sea gracia, es necesario hablar de un favor inmerecido. Para que sea gracia, tenemos que hablar de el inmerecimiento por parte de la persona. También aquella iglesia primitiva decía que en el momento en que el Señor llamaba al cristiano, en el momento en que el cristiano se arrepentía sinceramente por sus pecados, en el momento en que el cristiano confesaba sus pecados, en el momento en que el cristiano pedía perdón a Dios por esos pecados y Dios le perdonaba, derivaba de manera natural en un comportamiento diferente, de tal manera que estamos hablando de la conducta del cristiano, estamos hablando de los principios éticos cristianos. Y el bautismo era un símbolo en aquella iglesia primitiva donde el cristiano ante la iglesia y como profesión de fe indicaba que había un cambio radical en su vida, de alejarse del mundo y unirse a la iglesia cristiana. Pero ya en el segundo siglo y tercer siglo de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo, hay algo muy importante que empieza a distorsionar esta doctrina de la salvación. Y es que no solamente, y ojo, estoy hablando del siglo II y el siglo III después de Cristo, y se empezó a decir que no solamente la salvación se obtenía en razón a los méritos de nuestro Señor Jesucristo cumplidos en la cruz del Calvario, sino que además la salvación tenía que ver con la iglesia. Y se llegó a decir lo siguiente: si crees que el Padre es Dios, la madre es la iglesia. Y hay una analogía que dice lo siguiente: así como en el diluvio, aquellas personas que no estuvieron en el arca de Noé, inevitablemente murieron desde un punto de vista físico. Asimismo, aquellas personas que no se encuentren dentro de la iglesia están fuera del reino de los cielos. No adquieren la salvación. De tal manera que esto va conformando la doctrina de que si no perteneces a la iglesia, no tienes salvación. Este instrumento, este principio doctrinal, fue utilizado posteriormente
para la excomunión, misma que manejaron los papas de manera sumamente inteligente y tener atemorizada a una gran parte de las personas. Este contraste nos ayuda a ver cómo estos cambios de doctrina, cómo estas estructuras organizacionales van colocando un punto de vista diferente al punto de vista doctrinal correcto de la iglesia primitiva. Ahora vamos a ver el concepto del perdón de pecados. El concepto del perdón de pecados, como ya lo hemos dicho en la iglesia primitiva, era que este perdón de pecados era dado por Dios en razón a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en razón a la gracia, en razón a este sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia, al correr los años, fue teniendo un concepto diferente del perdón de los pecados. Podemos decir que, en primer lugar, el perdón de los pecados va paralelo al poder que va adquiriendo el obispo, al poder que va adquiriendo el obispo de Roma para convertirse posteriormente en el Papa. El perdón de los pecados en el siglo II y en el siglo III, y ojo, otra vuelta estoy hablando del siglo II y el siglo III, iba a estar dado por no solamente Dios, sino también por la iglesia, y también habrá algunos obispos que empiezan a tener cierta jerarquía y esta jerarquía influye de tal manera que se llega al extremo de que un obispo de Roma en el siglo III, llamado Calixto, indica que él tiene la autoridad de absolver de pecados a todos aquellos pecadores que se arrepentían de manera sincera y que además era un arrepentimiento en lo más profundo de su corazón. Pero el perdón de pecados también se empieza a indicar de la siguiente manera. El perdón de pecados en la iglesia ya en el siglo IV y V tiene que ver con que los obispos, como agentes del Espíritu Santo y con autoridad, pueden perdonar algunos pecados. En el siglo III hay dos cosas muy importantes en cuanto a el perdón de pecados. ¿En qué consisten estas dos cosas? La primera cosa es que la iglesia empieza a hablar de pecados cardinales, pecados mortales, pecados que son muy graves y que si el pecador moría con este pecado cardinal, con este pecado mortal, y esto le conducía directamente, morir en pecado mortal, al infierno. Y hay otra división, pecados mortales y pecados veniales. Los pecados veniales, cuando la persona moría y moría con pecados veniales, iba a un lugar intermedio llamado purgatorio. Y la persona tenía que purgar por estos pecados veniales
para que posteriormente pudiera subir al cielo. En el siglo III se habla de 3 pecados cardinales o mortales. ¿Cuáles son estos 3 pecados cardinales o mortales? La idolatría, el homicidio y la inmoralidad. Repito, la idolatría, el homicidio y la inmoralidad. Posteriormente, la Iglesia va a hablar de 7 pecados mismos que son mortales. Incluyen a la idolatría, incluyen a la fornicación, incluyen a la incluyen a la idolatría, a la fornicación, al adulterio, y también están incluyendo al fraude, están también incluyendo a la blasfemia. Indican que la blasfemia es un pecado mortal, y también indican que el fraude, junto con el pecado de codiciar a la mujer ajena, es también un pecado capital. Estos 7 pecados capitales, cuando la persona moría con alguno de estos pecados capitales, iba directamente al infierno. Pero se añade otro tipo de situación. ¿Cuál es este otro tipo de situación? Es aquella en que se dice que podrá haber perdón de pecados en aquella persona que se arrepiente y que confiesa estos pecados ante la Iglesia. Más adelante se desarrolla este concepto, que el perdón de pecados solamente se dará cuando alguna autoridad ha decidido el trabajo que ha realizado el pecador para llegar a tal punto en que este pecador ya recibía el perdón por los esfuerzos que había hecho este pecador. Y cuando me refiero a esfuerzos, estoy hablando desde peregrinaciones hasta pagar cierta cantidad de dinero, sobre todo para limpiar los pecados veniales. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿quién va a ser la autoridad que determine hasta qué momento el pecador ha hecho el esfuerzo para poder ser perdonado por sus pecados? Es decir, aquí se habla ya de una autoridad misma que tiene la capacidad de decir: mira, hasta aquí has hecho el esfuerzo para que tus pecados sean perdonados. Y los primeros que tienen esta autoridad son aquellos mártires que sufrieron el martirio, pero que permanecen. Posteriormente va a haber hasta la intercesión por los santos. Pero vean cómo se va dando esta situación sobre el principio del perdón de los pecados. De tal manera que cuando se determina autoridad para perdonar los pecados, se llega al extremo de que esta autoridad es determinada por los mártires, y posteriormente por los obispos, y posteriormente por el obispo de Roma, para que finalmente se llegue al Papa.
También tenemos el concepto de los sacramentos. Es muy importante indicar que en la iglesia primitiva había solamente 2 sacramentos, al igual que en la actualidad en la iglesia cristiana reformada. 2 sacramentos: el sacramento de la cena del Señor y el sacramento del bautismo. El sacramento de la cena del Señor era un acto conmemorial. El sacramento de la Santa Cena era un acto conmemorial. En la iglesia primitiva, la Santa Cena se llevaba a cabo cada 8 días, el primer día de la semana. Pero era un acto conmemorial que recordaba y que servía para estar refrescando en la memoria de los cristianos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también era una obediencia a nuestro Señor Jesucristo por parte de la iglesia, ya que nuestro Señor Jesucristo había indicado: hacer esto en memoria de mí. Y teníamos el sacramento del bautismo, que el contenido teológico de este sacramento era dar testimonio en el momento en que me estaba bautizando de un cambio radical en mi vida como consecuencia de esta transformación que se daba en la persona por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Una criatura nueva. El que se bautizaba estaba indicando: soy una criatura nueva, soy un hijo de Dios, soy un creyente, soy una persona que por fe creo en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por fe, por gracia, soy salvo. Pero se fue distorsionando conforme fue pasando el tiempo, de manera paulatina, también el concepto del bautismo. En el concepto del bautismo, ya de la iglesia, con algunas tergiversaciones, tiene que ver con lo siguiente. Algunos afirmaban que el bautismo limpiaba de todo pecado, óigase, de todo pecado a la persona que se arrepentía. Y se decía que el agua bendita, el agua bendecida por el sacerdote, tenía efectos mecánicos y mágicos para limpiar el pecado. Y también se decía que el bautismo a los bebés, el bautismo a los infantes, infante quiere decir el que no habla. Un infante es una persona, es un bebé, es un niño que no habla todavía. Y se decía que el bautismo era cristianizar a ese bebé. El bautismo era quitarle, lo voy a decir de manera coloquial, quitarle los cuernitos a ese bebé recién nacido por el pecado original. Es decir, la Iglesia Católica Romana cree en el pecado original, pero también cree que el bautismo cristianiza al bebé, y si llega a morir ese bebé, va al cielo. ¿Qué pasaba con el bebé que moría y que no iba al cielo? Y que no había sido bautizado, por lo tanto no iba al cielo.
ese bebé pasaba a un lugar que le llamaban el limbo, algo parecido a lo que es el paraíso. Pero el bautismo no solamente limpiaba de pecado a los bebés, a los niños, sino también sus efectos mágicos surtían efecto en las personas adultas. Aquí vale la pena reflexionar, ¿no? El elemento, el agua, en el momento en que era bendecido por el sacerdote, esta agua adquiría la calidad o el nombre de bendita. Y yo puedo decirle que todo el agua dulce de este planeta es bendita, nos da vida. Entonces, fíjense, y ahora también hay una distorsión muy fuerte en la doctrina sacramental con respecto a la Santa Cena o Cena del Señor. Esta doctrina que va a ser incorporada al dogma de la Iglesia en el año de 1215 es la doctrina llamada de la transubstanciación. La doctrina de la transubstanciación. También el sacerdote, en el momento en que los elementos, el pan y el vino, eran bendecidos, en el momento en que el cáliz, donde este cáliz contenía el vino, y era bendecido, y la hostia o el pan eran bendecidas, también de manera mecánica y mágica, literalmente se transformaban en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que se le llama la transformación de la sustancia, del elemento. El elemento vino se transforma en sangre. El elemento cuerpo se transforma, perdón, el pan se transforma en cuerpo. La doctrina de la transubstanciación. En el año de 1215, en el cuarto concilio, un cuarto concilio llamado Laterano, no luterano, Laterano, no nos confundamos, ¿no? Y ahí un papa llamado Inocente III es el que le va a dar, Inocente III va a incluir en el dogma de la Iglesia la doctrina equivocada de la transubstanciación. Hemos hablado de la primera categoría que tiene que ver con la dogma de la Iglesia. Tenemos una segunda categoría que son las prácticas populares que se dieron a través del tiempo. La primera práctica popular que se dio a través del tiempo es la mariología. Mariología. Es decir, el estudio de María y María, la Madre de Dios. Se inició ya también desde el siglo II y III cierta veneración, cierta exaltación a María. Se dice que María era ya una intercesora. Esto es muy grave ya,
Bien, pero también se indica, y hay algunos ejemplos donde se indica la situación en la cual María cada vez va siendo venerada, cada vez va siendo exaltada. Una analogía es la siguiente, que se pronuncia en el siglo III. Se dice lo siguiente, que había dos Adanes, y estamos de acuerdo. El Adán que desobedeció y que determinó que no se cumpliera. Y el Adán, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que rescató lo que había perdido el primer Adán. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, por obediencia rescató lo que se había perdido por el primer Adán. Lo mismo habla la Iglesia de dos Evas. La primera Eva, que por desobediencia perdió, y la segunda Eva, que por obediencia ganó lo que se había perdido. Y lo interesante de esto es que la segunda Eva era María. Y se decía, María desató el nudo que había atado Eva. Y gracias a María, el nudo por la desobediencia, y este nudo implicaba la pérdida, María, en obediencia, había desatado el nudo y por lo tanto había recuperado lo que se había perdido. María había ganado. Qué tremendo, ¿no? Pero también se nos dice lo siguiente. Hubo un emperador romano llamado Marciano que en el concilio de Calcedonia pidió lo siguiente: encontrar el cuerpo de María, y ahí donde físicamente encuentren el cuerpo de María, ahí edificaré un templo muy especial para María. Claro, esa pregunta, eso de halladme, se hacía con la intención de decir lo siguiente: no se va a encontrar jamás el cuerpo de María en un lugar físico de la tierra, ya que María había resucitado. La ascensión de María. Interesante, ¿no? Que este emperador romano, Marciano, buscaba hallar el cuerpo de María. Y si ustedes lo encuentran, ahí edificaré un templo especial para María. Más adelante, la exaltación exagerada se vuelve en una adoración a María por parte de las masas populares, sobre todo. Pero la Iglesia no tiene ningún empacho en detener este movimiento. De tal manera que llega un momento en que la mariología se incorpora al dogma de la Iglesia del siglo de la Edad Media y posteriormente a la Edad Media, antes del siglo XVI. Y se llega al extremo de no solamente adorar a María, sino darle el nombre de la Madre de Dios y la Reina de los cielos y ser la corredentora de nuestros, junto con nuestro Señor Jesucristo. María, corredentora; Jesús, corredentora. Todo eso lleva a una situación donde bíblicamente no se tiene el apoyo
para llegar a este tipo de conclusiones. Y dentro de las prácticas populares también se da la intercesión de los santos. Esto también tiene un desarrollo paulatino, no se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso. En primer lugar, los santos van a ser, de acuerdo al punto de vista humano, sobre todo aquellos mártires que sufrieron martirio y que murieron en el martirio. Y se les dice a estos santos en aquel momento como hombres perfectos, así, hombres perfectos. Y murieron por la fe en Cristo Jesús. El martirio les llevó a la muerte. Y llega un momento en que la fecha y el lugar del martirio se registra en el calendario. Y aún más, llega un momento en que año con año la fecha del martirio llega a ser una fecha muy especial donde el santo es recordado. Posteriormente, ya no solamente los santos que murieron son santos, ya no solamente las personas martirizadas son santos, además aquellas personas vivas que tienen una vida ejemplar, aquellas personas vivas que sufrieron martirio y que están defendiendo la fe en Cristo Jesús, son también santos. Y esto se desborda. Llega un momento en que la cantidad de santos es tal que la iglesia tiene que intervenir con el objeto de regular este crecimiento en razón a la concepción que se tiene de un santo. Pero no solamente era santo, sino que este santo podía tener la capacidad de interceder por aquella persona que se dirigió al santo y que este santo ante Dios podría interceder. Haciendo el estudio me llamó la atención lo siguiente, ¿no? Que en el año de 1973, estamos hablando del siglo X, se canonizó por primera ocasión a un santo que se llamaba Uldarico. Este es el registro del primer santo canonizado. Al principio, la iglesia de la Edad Media no regulaba muy bien esto de la canonización. Posteriormente va a haber una regulación. Vamos a entrar ahora a la tercera categoría, prácticas eclesiásticas. Y la primera práctica eclesiástica es el absolutismo papal. Es muy interesante la historia del absolutismo papal. Ya desde el término absolutismo estamos hablando de un jerarca con un absoluto poder, con un absoluto poder de decisión, no solamente en cuestiones eclesiásticas, sino también en cuestiones de gobierno y cuestiones civiles. El Papa va a ser una figura que llega a tener tal poder que en ocasiones su poder es superior a la de los reyes, a lo de los emperadores, etc. Sobre todo de los reyes en la Edad Media.
Es verdad que en el Renacimiento la cuestión cambia. Pero el desarrollo del papado se da desde los primeros años de la iglesia. En primer lugar, los obispos de las iglesias empiezan a tener en el orden jerárquico una posición de alta jerarquía. En segundo lugar, los obispos de las iglesias tienen autoridad para determinar algunos aspectos. Siguiendo con el tiempo, llega un momento en que se dice en el siglo III que aquella persona que no esté de acuerdo con el obispo de Roma, más vale que reflexione, porque el obispo de Roma va a tener la última palabra. Y estoy hablando del siglo III, cuando todavía no hay un desarrollo total eclesiástico. Pero también se viene indicando que el obispo de Roma es un obispo donde todas las iglesias deben de estar de acuerdo con este obispo. Y además se dice lo siguiente: Roma es el centro del cristianismo. Por lo tanto, lo que se diga en Roma es lo que hay que seguir. En el año 3013 después de Cristo, hay dos figuras prominentes en Roma: Constantino, que es el emperador romano, y el obispo de Roma. Constantino cambia de capital de Roma a Constantinopla. Ahora, la nueva capital de este imperio romano es Constantinopla. Y Constantino emigra, traslada su casa, traslada su palacio y gobierna en Constantinopla. De tal manera que la figura prominente que se queda en Roma es precisamente el Papa. Y le da un poder tremendo a la organización eclesiástica en Roma. Es importante también indicar que San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, indica que la iglesia cristiana va a ser un reino universal donde la cabeza de este reino universal es el Papa. El primer obispo de Roma que recibe el nombre de Papa es Inocencio I. Este obispo de Roma, perdón, es Inocente, no es Inocencio, disculpen, Inocente I. Este obispo de Roma es una persona que ya tiene el poder. Pero la cúspide, el pico, la cima del absolutismo papal se da con Inocente III. Inocente III llega a tener tal fuerza, tal poderío, que determina a quién se corona como rey, determina a quién se le divorcia como rey, determina acuerdos de paz,
mediador entre uno y otro. Y también determina el sacramento, este Papa tercero, Inocente tercero, determina el sacramento que se da precisamente en el cuarto concilio. Y este sacramento es el sacramento que tiene que ver con no es el perdón de los pecados, sino con el sacramento de ponerle a estos pecadores su castigo. Bueno, y ahí se completa los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia de la Edad Media. ¿Cuáles son estos 7 sacramentos que se llevan a cabo en la Iglesia de la Edad Media? Es el sacramento de la Santa Cena, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación. ¿En qué consiste el sacramento de la confirmación? Es el ungimiento con aceite y la imposición de manos para que la persona reciba al Espíritu Santo. Luego tenemos el sacramento del matrimonio, tenemos el sacramento de la orden sacerdotal, que nada más es el sacramento para aquellas personas que van al ministerio sacerdotal. Llevamos 5 sacramentos. Luego tenemos el sacramento de la extrema unción, que es también la imposición de manos con el ungimiento del aceite para aquellas personas que están a punto de morir. Y también tenemos el sacramento que tiene que ver con el pago que la Iglesia ejerce sobre aquellos pecadores. Es decir, estamos hablando de aquel sacramento que tiene que ver con la penitencia. Es el 7º sacramento. Y este sacramento lo incorpora Inocente III precisamente en el cuarto concilio. Y se completan los 7 sacramentos. Llega un momento en que el Papa, con Inocente III, tiene tal poder que determina toda la vida de la Europa occidental por encima de muchos de los reyes. Este absolutismo papal se traslada hasta Bonifacio VIII, y Bonifacio VIII sí tiene una fuerte influencia, sobre todo eclesiástica, pero no una influencia civil sobre los gobiernos, porque Felipe de Francia lo frena. Y tenemos la corrupción del clero en esta tercera categoría. Recuerden, prácticas eclesiásticas, tercera categoría, absolutismo papal, hay una jerarquía impresionante, hay una supremacía impresionante. Y tenemos la corrupción del clero. Es importante notar lo siguiente. Había muchos clérigos, había muchos sacerdotes que por convicción y por llamamiento acudían a los seminarios para instruirse. Pero había otros sacerdotes iletrados. Por favor, vean, en la Edad Media había un sacerdocio iletrado.
Muchas veces pensamos, y es parte de la verdad, que el conocimiento se encontraba precisamente en esta estructura eclesiástica. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los sacerdotes eran personas letradas. Había personas iletradas. Y lo peor de todo es que sin vocación, sin llamamiento al sacerdocio. ¿Por qué se daba este fenómeno de sacerdotes iletrados, de sacerdotes con poca formación teológica doctrinal? Porque era una manera de vivir cómodamente por encima de una vida de otras actividades. De tal manera que gente sin escrúpulos y viendo cómo se manejaban las finanzas de la iglesia en aquel tiempo, se incorporaron como sacerdotes con el único fin de satisfacer sus necesidades materiales de la mejor manera posible. Ese fue un fenómeno que se dio, de tal manera que había zonas enteras donde dejaba mucho que desear la enseñanza del sacerdote. Además que había también mucha gente analfabeta. Pero también tenemos, y a esto le añadimos, la corrupción del sacerdocio en cuanto a lo moral. Había como un ejercicio continuo el concubinato, donde el nacimiento de un hijo se consideraba como ilegítimo. Por otro lado, el voto de celibato y de castidad en muchas ocasiones no se observaba por el sacerdote. ¿En razón a qué? Pues que su móvil no era este espíritu, este llamamiento de servicio al Señor, sino el llamamiento era un llamamiento material, un modus vivendi para este sacerdocio corrupto. Boccaccio, en su libro El Decamerón, hace burla y escarnio de todos estos sacerdotes que tenían una deplorable conducta moral. También la decadencia de la iglesia en la Edad Media se da por el exceso de formalismo. En la iglesia cristiana primitiva, el culto de adoración era un culto muy sencillo, donde la parte central de este culto era la predicación, el sermón y la predicación de la palabra de Dios. Posteriormente, se empieza a realizar un culto cada vez más complicado. Un culto donde el formalismo está prevaleciendo. Y se llega a sustituir la predicación de la palabra de Dios por la Eucaristía. Se le da mayor peso a la Eucaristía, a la misa. Y la misa se daba en latín. Y además, esta misa indicaba de nueva cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de tal manera que la multiplicación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era una multiplicación al infinito. Y se le da un formalismo exagerado. El mismo atuendo del sacerdote determinaba símbolos para que el formalismo se diera. Y por último, voy a utilizar la cuarta categoría,
y es el referente a esta cuarta categoría que tiene que ver con nada menos las indulgencias, abusos eclesiásticos. Hay muchos abusos eclesiásticos, hermanos, pero voy a hacer referencia a las indulgencias. Las indulgencias tenían que ver con finanzas de la iglesia, y llegó un momento en que se quería financiar la iglesia en Roma, de tal forma que el Papa León X es un papa que busca la manera de financiarse a través del pueblo de la Basílica de San Pedro. Pero hay un arzobispo, Alberto, de muy dudosa calidad moral y espiritual, muy dudosa. Este hombre había utilizado recursos prestados para tener varios puestos a la vez religiosos, pero estaba endeudado y utilizando maniobras llega al acuerdo de que la mitad de las indulgencias recabadas fueran para precisamente financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, y la otra mitad de estas indulgencias fuera para financiar sus deudas. Recuérdese, no solamente los recursos de esta persona, sino para financiar un templo como el de San Pedro, pues se necesitaba de la participación de toda la iglesia. Sin embargo, este hombre, Alberto, arzobispo, pues llega al acuerdo de que, mira, es necesario que pague mis deudas que le debo a la iglesia, porque me han dado estos nombramientos mismos que son cobrados por la iglesia. Y necesito recursos para poder cubrir esas deudas que tengo. De tal forma que Alberto utiliza a Juan Tetzel, una persona sumamente habilidosa en cuanto a convencer a la gente de apoyar a la iglesia en razón a las indulgencias. Hay algo muy importante aquí en las indulgencias. Las indulgencias, entre otras cosas, servían para que los vivos pudieran aportar recursos económicos a la iglesia con el objeto de que sus parientes muertos que se encontraban en el purgatorio pudieran salir del purgatorio más rápidamente con el dinero que aportaban como indulgencia a la iglesia. De tal manera que decía Juan Tetzel, piensen en sus familiares que se encuentran en el purgatorio porque murieron por pecados veniales. Piensen en ellos, piensen en su sufrimiento, piensen cómo este purgatorio también les causa dolor, angustia. Y piensen que cuando las monedas llegan al fondo del recipiente donde se están captando, en ese momento matemáticamente salen del purgatorio. En ese momento, de manera mágica, salen del purgatorio. Entonces imagínense una enorme cantidad de personas que eran alemanas y que pasaron a otra región porque en la región donde vivían estaba prohibido precisamente
este abuso eclesiástico. Lutero sabe por estas personas que fueron con Juan Tetzel de este corrompido clero que está utilizando las indulgencias como pretexto para sacar a los pecadores con pecados veniales del purgatorio. Entonces, como ustedes notan, hay toda una serie de elementos que van llevando a la Iglesia católica romana a una distorsión de doctrinas, a un comportamiento totalmente antiético en contra de los principios del Señor, y se convierte en una iglesia que llega a tener tal poder que deshereda a obispos, quita obispos, pone obispos. Es una iglesia que llega a tal grado de coronar a obispos, perdón, a reyes, y de excomulgar a reyes. Es una iglesia en que el absolutismo papal llega a tener tal influencia que desconcierta. Esto molestó no solamente a Lutero, sino ya anteriormente a muchas otras personas y a muchos otros movimientos. El tiempo no nos permite hablar de otros precursores de la Reforma y también de hablar de este movimiento de reforma con Lutero iniciándolo para que se vaya materializando. Y en unos pocos años, ya más de la mitad de Europa está siendo una Europa con una iglesia cristiana reformada. Hasta ahí mi exposición. Muchas gracias.